Bueno, buenos días a todos. Para mí, dicho con el corazón, es un privilegio que nos hayáis dado la llave de esta escuela, ¿no? La llave esta que abre la puerta de esta escuela, con todo lo que significa simbólicamente e históricamente. Yo no voy a hacer la genealogía de los 50 años desde el Congreso Stage de Santander, porque se ha hecho, se hará, y estando en la mesa Carmen y Alfred y la gente que estáis, lo podéis documentar con mucho más precisión que yo soy un recién llegado. Yo llegué en realidad a la pedagogía de carambola, por razones familiares estudié Derecho. Yo también contaré mi batallita, me pongo en modo abuelo, tengo 77 años y tengo derecho a ponerme también en modo abuelo, como muchos de los que habéis intervenido. Llegué a la pedagogía a través de estudio Derecho, no me gustó para nada defender los intereses de la burguesía y de la patronal y esas cosas, y me refugié en la sociología de la educación, que entonces lo estudiaba pendularmente entre Barcelona y París, y así. Me especialicé en educación, hice una tesina sobre el contenido de los manuales escolares y la imagen de la sociedad. A los 30 años entré en la enseñanza en un instituto experimental piloto que se llamó Joan Martorell, que trataba de hacer en la enseñanza media una escuela activa, muy comprometida, y que me lo pasé muy bien, a pesar de que vocacionalmente me sentía muy inseguro como docente, porque no sabía muy bien qué hacer con la mirada de la gente que esperaba que yo dijera algo, cuando lo que nosotros queríamos hacer era callarnos y dejar que ellos nos dijeran a nosotros qué querían y cómo hacerlo. Este es un poco el planteamiento de pedagogía antiautoritaria, y Michel Lobreau y toda esta gente. No me detengo porque no hay tiempo. En el año, teniendo yo 30 años, buscaba dinero en Cataluña, que es una tarea difícil, para encontrar alguna gente que quisiera pagar una revista de educación. Encontramos a 3 editores que pusieron 60.000 pesetas, Santi Costa, Frederic Pagès y otro tercero que se llamaba Montañola, creo. Pusieron 60.000 pesetas y yo estaba acabando periodismo en modo casado, es decir, convalidando asignaturas 5 por la mañana y 3 por la tarde, y haciendo ver que sabía de tipometría y de componer. Y con eso pude, según la ley Fraga entonces, hacerme director de una revista de educación, de la cual yo hice el proyecto, y estos 3 editores que pusieron dinero, que es un mérito. En enero del 75 sale el primer número de Cuadernos de Pedagogía. En noviembre murió Franco, no hay relación causa-efecto, aunque entonces tengo la pequeña esperanza de que algún infarto de los muchos que tuvo le provocara. Yo empecé, lo confieso, como un analfabeto, ¿no? Conocía muy poco de pedagogía de educación. Tuve la suerte de que 3 años antes de empezar Cuadernos de Pedagogía entré a trabajar en el departamento de Sociología de Rosa Sensat, institución que en ese momento entroncaba con toda la memoria histórica, con todos los antecedentes que esta mañana y estos días veremos aquí, desde la institución libre de enseñanza a Freinet, a Freire, se hablaba de Macarenco, de Claparé, en fin, era un lugar donde yo aprendí muchísimo en 3 años, aprendí mucho más que en los años que hubiera tenido de formación específica de pedagogía. Yo estaba en el departamento de Sociología con José María Masjoan y Jordi Vives, y teníamos grandes debates sobre si había que cambiar primero la sociedad y luego la escuela, primero la escuela y luego la sociedad, que era un debate teológico que todavía hoy en día dura y durará mucho tiempo, ¿no? Yo aprendí mucho en Rosa Sensat, aprendí sobre todo a articular teoría y práctica. Yo veía que en la organización de las escuelas de verano, que se hacía desde Rosa Sensat, que tuvieron un éxito increíble en los años 70, venían muchos maestros a aprender, pero muchos de ellos venían a enseñar. Pocos de ellos venían a enseñar y muchos venían a aprender. Y yo me di cuenta que había como una doble condición en los maestros que yo trataba en las escuelas de verano, y los que tenían cabeza y bibliografía, y los que tenían corazón y biografía, ¿no? Los que tenían cabeza y bibliografía sabían mucho de algo, en profundidad, y daban clases de eso, pero a su vez no eran maestros o maestras dando clases a alumnos, de verdad, pequeños, impertinentes, agresivos, simpáticos, cariñosos. Eran profesores de profesores, ¿no? Y tenían mucha bibliografía, y tenían sus libros en especial, y a la que te descuidabas te colocaban el autor de turno y te querían colocar en la revista un artículo sesudo con bibliografía sobre ese autor, ¿no? Entonces había otra tropa, otra tribu de maestras y maestros que eran gente como el MCEP, y aquí en tronco con el movimiento de cooperación,
que venían de la práctica, tenían lo que decíamos entonces tizas en las manos y venían no tanto a hacer referencias bibliográficas, sino referencias biográficas de su vida en la escuela, como hemos oído y oiremos estos días aquí, espero, más a menudo, ¿no? Hacían referencia a cómo trabajaban y a dificultades que eran reales, eran dificultades que les planteaba su propia práctica docente y escolar, ¿no? Hablaban de niños de verdad, hablaban de espacios y tiempos escolares y su estrategia, como veremos también aquí, y basta leer las invariantes pedagógicas de Freinet y ver lo actuales que son. Se trataba de modificar los espacios del aula, los espacios de la escuela, cambiarlos, rincón del cuento, matemática viva, asamblea, texto libre, imprenta, se modificaba completamente el espacio y se trastocaba el tiempo. Había una manera de considerar la infancia muy distinta de la infancia de la escuela tradicional y autoritaria. Era curso, edad, contenido. Se rompía eso, se rompían las edades y empezaba una transformación escolar y educativa, pedagógica y profundamente social también, porque a su vez esta gente que tenía corazón y biografía tenía también una concepción social y política de su momento. Y era el momento del odio, era un momento en que todavía la España del odio, que está en las fosas comunes, como con Antón Benalles, hay muchos muertos que trataron con amor y ternura de llevar el cambio a la escuela y lo que consiguieron es ser fusilados, como muchos de los libros vuestros demuestran en biografías muy precisas y muy meticulosas, que era gente dotadas de gran amor y ternura por la infancia y que tenían que transformar el trato que la sociedad daba a través de la institución escolar. También es verdad que en ese momento histórico había una clase obrera potente, había un sueño de transformación de la realidad y que por lo tanto la gente que defendíais una transformación de la escuela defendíais también una transformación del entorno social y del entorno inmediato, el que estaba en tu pueblo, en Cabrales, que por cierto en Cabrales yo pasé con un R8 cargado de cuadernos de pedagogía y me compré un queso, me regalaron las maestras un queso y tuve que volver luego una semana después a Barcelona conduciendo y tuve que venderme el coche poniéndome desodorante de pino tratando de olvidar el olor de Cabrales que me había quedado en el coche. ¿Pero cómo sabía? Sabía de maravilla, pero me costó mucho vender el coche. La verdad es que me considero privilegiado porque entré en Alfabeto, dirigí una revista de educación y a base de kilómetros, de viajar en coche y de conectar con gente como muchos de vosotras y de vosotros, comprendí que realmente el cambio en la escuela venía de abajo, venía de los que estabais en primera línea. Y en cuadros de pedagogía, los criterios de selección, que quizá a Alba le interesa esto, eran, tanto Jaume Carbonell como yo, queríamos dar prioridad a las prácticas, ¿no? Pero muchas veces nos encontrábamos con maestras y maestros que tenían prácticas extraordinarias, muy potentes, muy buenos, y no sabían o no querían escribirlas. Y cuando las escribían, después de mucho darles la vara a nosotros, era un repertorio de bibliografía con muy poca vida. Entonces nosotros teníamos que hacer la impertinente tarea de corregirles los artículos, decir esto no, lo que queremos es que explique tú qué haces tú con 25 o 30 rapaces en un aula, cómo organizas la lectura, la escritura, el cálculo y estas cosas, ¿no? Y por otro lado teníamos la presión de los que yo digo cabezas y bibliografía que venía de la universidad, de las normales, que querían publicar artículos brillantes, pero que eran muy teóricos, ¿no? Y la revista en eso tiene periodos distintos y ha ido cambiando y ahora es otra revista, en realidad, como vosotros decíais también, ¿no? Esa fue la lucha que yo tuve, pero me considero muy privilegiado por esos 30 años o 25 años de rodar por toda España, ¿no? Cargar un 4L, porque el R8 lo vendimos, un 4L cargado de cuadros de pedagogía que casi tocaba el suelo, e ir escuela por escuela, pueblo por pueblo, a vender la Biblia de cuadros de pedagogía, la encíclica también, es verdad, pero también, sobre todo, a chupar, a empirizar a las maestras y maestros que estabais transformando en realidades en la práctica, como muchos docentes. Eso. Nos acompañaba muchas veces el Josep Alcobé, que en aquel momento se había reincorporado a la enseñanza, luego lo dejó, como decía Sebastián, que por cierto en el libro de Sebastián se señala que el lunes pasado, hace 20 años, que murió Antonio Alcobé, al cual quiero hacer una mención especial, porque para mí fue un ejemplo en carne viva de esta unión del batec, del corazón, del latido, con el compromiso y con la voluntad de transformar la escuela. Y fue un cicerone que nos llevó por Valencia, por el País Vasco, por un montón de sitios, conectando con gente del MECEC, que para mí, de verdad, y no es por decirlo aquí hoy aquí,
es uno de los movimientos más coherentes y más potentes que he encontrado, porque han sabido unir estas dos cosas que yo decía, corazón y biografía, bibliografía, saber transformar, etc. Yo acabo porque, bueno, no os hablo porque hemos hablado aquí muy a menudo de Italia, de Francia, conectamos con el movimiento cooperativo escolar de Michel italiano, el movimiento francés, entrevisté en La Habana a Herminio Almendros, a Elise Frenet, tuve la oportunidad de hablar con ellos y de chupar, de vampirizarles todo ese saber que tenían y toda esa fuerza y toda esa pasión que tenían de transformación, ¿no? Yo querría acabar, porque el tiempo es corto, con una cita que está a la puerta de este edificio que dice: respetemos al niño, que sea niño, y luego, insisto en lo de luego, que sienta la necesidad de ser hombre, hoy diríamos hombre y mujer, ¿no? Pero en ese luego está condensado el trabajo que nos queda de futuro. Porque yo tengo la tesis de que el niño está siendo expropiado de su infancia por una sociedad mercantilizada, de consumo, adolescente, narcisista, egoísta, que la propia tecnología nos conduce a una introversión, a hacer de la infancia un periodo que hay que abandonar rápido para ser hombre o mujer y encajar en la sociedad de consumo, del espíritu mercantil, del neoliberalismo galopante, que hace que el mercado sea lo que manda y quiere mercantilizar todos los escenarios de la vida, incluyendo también la escuela, no solo la pública, sino también la privada, a través de unos sistemas de perversión de la palabra, ¿no? Yo creo que en este luego está la expectativa de futuro, y la fuerza del movimiento de cooperación educativa y las invariantes pedagógicas de Frenet está en que se detiene en este luego, y dice muchas veces hay que tomarse tiempo para trabajar la palabra, para trabajar el número, el cálculo. Hay que darle al niño el tiempo de su propio latido, de su propio corazón, de manera que la escuela esté al servicio del niño y no el niño al servicio de la escuela, ¿no? Este es un viejo ideal, pero yo creo que en la reserva de las invariantes de Frenet y en la experiencia de vuestro trabajo, que ha sido meditado, escrito, está aquí el libro que quiero citar especialmente de Sebastián Gertrudis, El oficio de maestro, que es realmente la artesanía del maestro y de las maestras. La docencia que se hace a mano, que se hace cotidianamente en el aula y enfrentando a padres, autoridades, docentes, enfrentándose a los propios niños y su inercia de no hay tiempo, de velocidad, de prisa, de abandonar la infancia para ser hombres y mujeres, al fin y al cabo, de provecho, es decir, hechos para el mercado y hechos para el intercambio económico, ¿no? Nada más, repito que para mí es un privilegio estar aquí hoy con vosotros y estos días nos veremos y conviviremos y me pongo a vuestra disposición por si hay preguntas que con la premura del tiempo no podemos hacer ahora. Gracias de corazón.